Era una de esas bochornosas tardes de martes de noviembre de 2023, donde el aire parecía demasiado pesado para respirar, especialmente para alguien en la situación de Vivian. Tenía 9 meses de embarazo, el vientre tan prominente y duro que parecía desafiar la gravedad, arrastrando sus pies hinchados dentro de sandalias ortopédicas por los pasillos helados de aquel supermercado orgánico de élite en São Paulo, el Terra Pura. Su vida, vista desde fuera a través de las lentes filtradas de las historias de Instagram, era un anuncio impecable de salud y armonía, pero quien la observara de cerca, allí bajo la luz clínica e implacable del pasillo de lácteos, notaría las profundas ojeras en tonos morados que ni el corrector más caro cubría y el temblor sutil, casi imperceptible, en sus manos al sostener el asa del carrito. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Alexandre, su marido, y el rostro mesiánico detrás del imperio digital, vida plena, caminaba siempre un paso adelante, exhalando aquella aura de perfección plástica que, en persona, rozaba el valle de lo extraño, con los dientes blancos a un nivel artificial y la piel en un tono bronceado naranja que parecía nunca haber visto un día nublado o real. El silencio entre ellos no era de paz, era ese tipo de calma estática y eléctrica que precede a un cortocircuito violento, y Vivian, entrenada por el trauma, sabía pisar huevos mejor que nadie en ese suelo encerado. El error, fatal, el detonante de aquel fatídico día, ocurrió en la sección de importados, cuando el deseo visceral e incontrolable del embarazo fue más fuerte que el miedo paralizante, y ella extendió la mano temblorosa para tomar un paquete de galletas rellenas con un envoltorio rojo vibrante y vulgar, algo totalmente fuera de la dieta ancestral paleolítica que Alexandre predicaba con un fervor casi religioso en Internet. Él detuvo el carrito bruscamente, haciendo que las rueditas chirriaran en el porcelanato pulido, y giró el cuello en un ángulo rígido y mecánico, los ojos fijos en la mano de ella, como si estuviera sosteniendo una granada sin seguro a punto de explotar. No fue una reprimenda normal de pareja. La temperatura a su alrededor pareció caer drásticamente, y su sonrisa de influencer se deshizo, derritiéndose en un gesto de enfado que distorsionaba su rostro de una manera casi inhumana, revelando la verdadera criatura que habitaba bajo aquel filtro de realidad aumentada que él vendía a millones. Lo que siguió no fue un grito explosivo, fue algo infinitamente más íntimo y corrosivo. Fue un susurro helado, hecho de hielo y furia contenida, que solo Vivian podía escuchar en la asfixiante proximidad. Alexandre se inclinó, con la boca cerca de su oído, y comenzó a destilar las palabras como veneno, diciendo que ella estaba siendo irresponsable, negligente y una saboteadora pasiva de la marca que habían construido con tanto esfuerzo, dijo él. El olor del perfume de sándalo carísimo que usaba era casi sofocante para ella, mezclado con el aliento de quien solo consume jugo verde y proteína vegana, creando un cóctel bizarro. Él enumeraba en voz baja y cortante las toxinas que aquella galleta de paquete rojo inyectaría no solo en su cuerpo, sino en su reputación, en el bebé, en todo lo que representaban. Vivian sintió el pánico y la náusea subir por su garganta como un reflujo ácido, pero estaba condicionada a no reaccionar, a encogerse para que su rabia pasara lo más rápido posible y se fuera. El problema es que la escena estaba ocurriendo justo allí, en el pasillo central y concurrido, frente a una góndola de aceites trufados, y ya había al menos 4 parejas mayores mirando de reojo, fingiendo leer etiquetas, pero absorbiendo cada migaja del espectáculo, mientras Alexandre aumentaba ligeramente el volumen, elevando el sarcasmo venenoso al preguntar si ella quería estropear todo el parto solo para sentir el azúcar barato en la boca. Vivian
Finalmente levantó los ojos, buscando instintivamente un punto de fuga o de alivio en ese ambiente. Fue entonces cuando lo vio. Lucas. Era un reponedor, aparentando tener unos 22 años, y estaba con el uniforme verde musgo del supermercado que le caía de forma algo desaliñada sobre los hombros, escondiéndose detrás de un palé de cajas de quinoa que esperaban ser almacenadas en las estanterías. Lucas tenía un piercing de aro plateado y discreto en el septo nasal y la frente profundamente fruncida en repudio silencioso. Pero lo más chocante y aterrador era la luz roja minúscula y palpitante en su celular, que estaba ligeramente inclinado hacia ellos. Estaba filmando. No era una mirada de flirteo o una curiosidad rápida. Tenía la cámara fija, registrando cada palabra tóxica de Alexandre, cada microexpresión de horror de Vivian. El peso de la humillación pública se volvió palpable y concreto, y Vivian sintió que, por primera vez, el horror de aquella situación ya no era solo de ella. Estaba siendo documentado y transformado en prueba innegable. La furia de Alexandre, que había estado ensayando durante meses a puertas cerradas, ya no pudo ser contenida por la etiqueta social ni por el ambiente sofisticado de aquel mercado. No se dio cuenta de la mirada fija de Lucas, filmando al principio, pero sintió cómo las miradas de repudio de los otros clientes se estrechaban y en lugar de retroceder, dobló la apuesta de su actuación como un animal acorralado que se siente amenazado. En un movimiento rápido y torpe, le arrancó el paquete de galletas de la mano a Vivian, tirándolo de vuelta a la estantería con fuerza suficiente para derribar 3 botes de crema de cacahuete artesanal que rodaron ruidosamente por el suelo de porcelanato, pareciendo pequeñas bombas caseras. No vas a envenenar a mi hijo, ni vas a estropear nuestra marca con esa porquería procesada llena de azúcar refinado y gluten, gruñó, ahora con la voz un poco más alta y temblorosa, pero aún tensa y forzada. Vivian, paralizada y con la respiración contenida, sintió una lágrima caliente deslizarse por su sien, no de tristeza o vergüenza, sino de un shock frío y profundo. Lo que la golpeó en ese momento no fue la rabia, sino la total y absoluta falta de humanidad y de empatía de él. Expuesta a cielo abierto, bajo las luces fluorescentes implacables que revelaban cada poro de su piel y cada mentira de aquel personaje que él inventó. Tras el estruendo metálico de 1930, los botes de crema de cacahuete cayendo y rompiéndose, Alexandre dio un paso atrás y en un abrir y cerrar de ojos aterradoramente rápido, la máscara de gurú saludable regresó, perfectamente ajustada. Se arregló la camisa polo carísima con un gesto estudiado, ignoró el caos en el suelo y susurró un «Vamos, Vivian, esto es ridículo, la gente está mirando», con una sonrisa forzada que no lograba alcanzar sus ojos vacíos. Vivian solo obedeció mecánicamente, sus pies parecían plomo y su mente, extrañamente ligera, como si se hubiera desprendido de su propio cuerpo para observarlo de lejos, en una experiencia extracorpórea. Mientras pasaba junto a Lucas, el reponedor asintió levemente con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y guardó el celular en el bolsillo del uniforme holgado, la tela ondeando ligeramente. Era un pacto silencioso de que había un testigo, un pase de testigo de un arma. Vivian salió del supermercado hacia el calor aplastante del mediodía, sintiendo el sol quemar su piel, pero por dentro estaba totalmente congelada. Sabía, con la certeza fría de quien acababa de ver el abismo y sobrevivió, que aquel día había cambiado todo para siempre y que aquel vídeo, ahora en manos de un extraño valiente, era la llave de ignición para su libertad. El trayecto de vuelta a su ático triplex, en el Lexus blanco y silencioso, fue lo más pesado que Vivian había enfrentado, superando incluso el peso aplastante del niño en su vientre. Alexandre estaba en el asiento del
Conductor inmediatamente absorbido por el celular, la luz azulada de la pantalla iluminando su perfil, que ya estaba de vuelta a su rutina insana de responder a comentarios y planear el próximo post motivacional, como si los últimos 10 minutos en el Terra Pura hubieran sido solo un lapsus tonto en la Matrix, algo que no merecía atención, reflexión o siquiera disculpas. Vivian sentía a la bebé moverse agitada en su interior, como si la niña también hubiera sentido el estrés agudo y tóxico de la madre, y el dolor que venía de ese movimiento en el vientre era un recordatorio físico y urgente de que necesitaba actuar, y rápido. Por la ventana oscura, el mundo parecía pasar en slow motion, y ella agarró el asa del bolso de diseño, sintiendo la textura fría del cuero suave y caro, mientras repetía mentalmente la escena del reponedor, la luz roja de su cámara. Esta era la oportunidad que nunca pensó que tendría, una prueba innegable de que el monstruo no era invisible, solo estaba muy bien camuflado. Llegaron al lujoso apartamento, y el silencio tenso y opresor fue roto menos de 20 minutos después, no por una discusión, sino por una cacofonía estridente y aterrorizante de notificaciones digitales. No eran los likes habituales y esperados de Alexandre. Era un sonido diferente, más frenético, una verdadera metralleta de pings viniendo de su iPad, que estaba olvidado encima de la encimera de la cocina y del propio celular de Vivian. Alexandre estaba en la isla, preparando un smoothie proteico de color verde neón, cuando su rostro cambió de color a un gris verdoso enfermizo, como si hubiera tragado de repente un limón entero y ácido. Lucas, el reponedor de piercing discreto, había publicado el vídeo en TikTok con un pie de foto brutalmente simple y acertado, lo que el gurú de la vida plena hace cuando cree que nadie está mirando. La calidad de la imagen era mala y temblorosa, pero la voz ácida de Alexandre y la imagen devastada de Vivian embarazada eran inconfundibles para quien conocía la dinámica de la pareja. En menos de media hora, el vídeo ya estaba en todos los feeds, explotando la burbuja de perfección y exponiendo el núcleo podrido de la marca Vida Plena a millones de ojos hambrientos de drama real. El horror acababa de volverse público. Alexandre dejó caer el vaso del smoothie en la isla de mármol blanco pulido, y el líquido verde neón escurrió lentamente, pareciendo bilis tóxica, manchando la pureza inmaculada del suelo. Su pánico era una cosa física y terriblemente fea de ver. No gritaba a Vivian, pero su respiración era pesada y ruidosa, como el motor de un coche de lujo ahogándose. Agarró el celular y comenzó a deslizar la pantalla obsesivamente, como si buscara un fallo de hardware que pudiera borrar la realidad, leyendo los comentarios que llovían de odio puro y justificado. Monstruo, abusador, hipócrita sin vergüenza. Su reacción inicial no fue de remordimiento o preocupación por Vivian, sino de una rabia narcisista y no diluida. No le importaba el sufrimiento de ella, sino la invasión brutal de su imagen, perfectamente curada y controlada. Comenzó a llamar frenéticamente a su manager, el tono oscilando entre la negación histérica. Es un deepfake, es todo una escenificación, y la amenaza vacía de demandar a tal Lucas, el reponedor. Vivian, sentada en el comedor, solo observaba el desmoronamiento, sintiendo el aire enrarecido y la sensación extraña de que, por primera vez en años, ella no era el objetivo principal de su furia, y eso era una liberación silenciosa y helada. La casa, antes un santuario de minimalismo extremo y control obsesivo, rápidamente se transformó en una zona de guerra digital caótica. Los teléfonos sonaban incesantemente, pero ya no eran las melodías optimistas y alegres de las alarmas de meditación o las llamadas rutinarias de clubes de fans. Eran los tonos serios, urgentes y metálicos de los patrocinadores, aquellos que
Vendían vitaminas, proteína de suero y ropa de yoga cara. En menos de una hora, la asesoría jurídica de un gran banco de suplementos ya estaba llamando para rescindir el contrato millonario con efecto inmediato, alegando daños irreparables a la marca. Alexandre estaba encerrado en la oficina, gritando por teléfono, completamente ajeno al hecho de que Vivian se había levantado y estaba caminando lentamente. Fue hasta el cuarto de invitados, donde guardaba un celular antiguo y prepago, que mantenía escondido detrás de un libro de recetas veganas, como un amuleto de seguridad. Con la mano que, sorprendentemente, estaba firme, digitó el número de su hermana, Marina, que vivía a 3 estados de distancia. La voz de Vivian era un hilo casi inaudible, pero el mensaje, dicho en medio del caos, era claro y urgente. «Marina, mira el TikTok. Necesito salir. Ahora». Marina, al otro lado de la línea, no necesitó más de 10 segundos del vídeo para confirmar lo que siempre sospechó. Era una abogada del interior, práctica y escéptica hasta la médula, y la visión del cuñado, que siempre consideró un parásito de buen marketing y pésimo carácter, explotando de esa forma, le dio un escalofrío de satisfacción sombría, rápidamente sustituido por el terror helado por su hermana embarazada. «No llores, Vivian. No enciendas el sonido del teléfono. Solo escúchame con atención», Marina ordenó, la voz baja, tensa y firme, como un cable de acero. Instruyó a Vivian a tomar solo 3 cosas esenciales: documentos, la tarjeta bancaria de emergencia que su madre le había dado hace años y las llaves del coche menos usado, el pequeño SUV gris. El plan era arriesgado y necesitaba ser ejecutado en ese momento. Marina compraría un pasaje aéreo de última hora para su ciudad natal, un vuelo nocturno, y enviaría el billete por correo electrónico directamente al celular antiguo y secreto de Vivian. El reloj estaba corriendo a alta velocidad y el peso de la bebé, que parecía haberse cuadruplicado de repente, era un recordatorio físico y doloroso de que el tiempo de Vivian para escapar se estaba acabando drásticamente. El ático, incluso con Alexandre gritando sin parar en la oficina a todo volumen, parecía engullir todos los sonidos, excepto aquellos que Vivian no podía ignorar: el ping constante y estridente del celular antiguo y el latido frenético de su propio corazón, que parecía querer saltar de su pecho. Moverse era un desafío físico insano, y cada paso lento, cada flexión para alcanzar el cajón de documentos, era un recordatorio agonizante de su avanzada condición de gestación. Tomó la carpeta de documentos importantes en la estantería de la oficina. Alexandre estaba demasiado ocupado para notar la falta, y la tarjeta de crédito prepago estaba escondida en el fondo de un bote de harina de almendras en el armario. El apartamento, lleno de muebles minimalistas, caros y fríos, de repente parecía un escenario escenográfico de una película de terror barata. Pasó junto al armario abarrotado de ropa de diseñador que nunca usó, pensando en cuántos sacrificios hizo por aquella imagen ridícula y perfecta, y un escalofrío de horror la golpeó. No sentía lástima por Alexandre. Sentía un pavor frío y paralizante de que saliera de esa oficina en cualquier momento y la atrapara en el acto de liberarse. El momento de salir por la puerta principal y verse libre fue el más aterrador de todo el día, superando incluso la humillación pública en el supermercado, porque ahora la consecuencia era el pavor de ser atrapada infraganti. Vivian necesitó toda su fuerza de voluntad, pero principalmente un control de respiración que rozaba el yoga avanzado, para girar la llave en la cerradura de seguridad sin hacer el clic ruidoso y familiar que Alexandre ciertamente reconocería incluso en su furia. Esperó a que el ruido agudo de una sirena de policía distante encubriera el ruido de la puerta deslizándose y cerrándose lentamente. El peso del bolso de diseñador, que ahora contenía todas sus pertenencias significativas y esenciales,
Parecía el peso del mundo en su hombro dolorido y fatigado. Miró por última vez a la puerta cerrada de la oficina, de donde emanaban los gruñidos furiosos e ininteligibles de Alexandre, discutiendo con su manager en altavoz. Sintió un nudo apretado en la garganta, pero no era tristeza por la vida que perdía. Era la urgencia primitiva y vital de una presa huyendo de un depredador, sabiendo que cualquier desliz allí significaría el fin de su única oportunidad de libertad. Bajar en el ascensor privado, cuyas paredes estaban revestidas de espejo y la música clásica sonaba bajito a una lentitud insoportable, fue una tortura angustiosa. Vivian evitó mirar el reflejo, donde la figura hinchada y pálida parecía una intrusa dentro de aquella caja de metal lujosa. En la planta baja, el mayor obstáculo. El señor Méndez, el portero de bigote impecable, que servía a la familia Alexandre desde 1900, hacía 10 años, y era casi un espía a su servicio. ¿Va a salir, doña Vivian? ¿El doctor Alexandre autorizó la salida?, preguntó, con un tono de voz que rozaba la desconfianza y la fiscalización. Vivian necesitó invocar toda su capacidad dramática y de actuación. Estoy con una emergencia de salud súbita. Necesito ir a la clínica de la doctora Fernanda inmediatamente. Alexandre está en una reunión importantísima por vídeo y no puede llevarme. Vio al señor Méndez dudar, pero abrió el portón de hierro, forjado sin insistir, quizás por el pavor de tener una emergencia médica de embarazada en su turno. Finalmente, alcanzó el pequeño SUV gris en el garaje oscuro, y el olor a ozono y hormigón frío era el único aire puro y no contaminado que respiraba en años. Tan pronto como puso la marcha y aceleró suavemente fuera del portón del condominio, Vivian sintió una ola de adrenalina helada y pura, que se mezclaba con la náusea constante del embarazo. Conducía el SUV gris con una atención paranoica, verificando los retrovisores cada 2 segundos, esperando ver el faro alto y agresivo del Land Rover negro de Alexandre surgir en persecución inmediata. La radio estaba apagada, por puro instinto de supervivencia, pero el silencio del coche era invadido por el zumbido constante e irritante del celular escondido en su bolso, lo que indicaba que la catástrofe digital de Alexandre estaba en pleno e irreversible curso. Logró detenerse rápidamente en un semáforo discreto y verificar el correo electrónico de su hermana. El pasaje aéreo estaba allí, un billete electrónico para un vuelo de las 22 y junto una dirección. Era la casa de la tía Odette, una pariente excéntrica y reclusa que vivía en un lugar aislado y que Alexandre jamás pensaría en buscar por considerar el lugar y la tía low profile y demasiado simples para su estándar. La visión del billete, aquella promesa real de fuga, trajo las primeras lágrimas verdaderas del día, lágrimas que eran una mezcla compleja de alivio, terror y culpa por estar abandonando la vida que ella construyó, por más tóxica y asfixiante que fuera. Conduciendo por las calles concurridas de la tarde, la sensación de estar siendo observada era abrumadora, y Vivian se sentía literalmente como si estuviera vestida con la piel de un animal cazado. La prueba de que el vídeo había trascendido las pantallas de Internet e invadido la realidad vino cuando se detuvo al lado de una parada de autobús concurrida. Un adolescente, sentado en el banco de cemento, estaba mirando el celular con la frente fruncida y Vivian vio en el reflejo del cristal del coche la imagen congelada de Alexandre en el apogeo de su furia en el mercado, los dientes al descubierto, reproducida en la pantalla minúscula. Segundos después, escuchó amortiguada su voz, aquella voz fría, cortante y venenosa, filtrándose de los auriculares del chico. Era como si el horror se hubiera materializado en un looping eterno, un sonido ambiente de su fuga. La ciudad entera,
En ese día específico, estaba asistiendo a su colapso y al de su marido, y ella era la protagonista embarazada en fuga de un reality show bizarro de horror doméstico. Mientras Vivian guiaba el coche por una vía expresa, manteniéndose lo más discreta posible y en el carril derecho, el caos digital en el que Alexandre estaba inmerso tuvo una pausa abrupta, y eso fue más aterrador y presintió el horror que cualquier grito o notificación. Finalmente, había salido de la oficina no para confrontar a los medios o a los patrocinadores, sino para buscar el único ancla física de su vida plena, Vivian. La primera señal de que la fuga había sido notada vino en el celular antiguo. Un push de noticia de un portal de chismes que decía, alarmado, que los abogados de Alexandre estaban amenazando a Lucas con una demanda por difamación grave. La segunda señal, y la más desesperante, fue un mensaje corto y urgente de Marina. Llamó aquí. Parecía que iba a romper el teléfono en la pared. Sabe que ya no estás ahí. Aléjate de la ruta principal. Ahora. Su pánico se había transformado en un motor nuevo, más peligroso y físico, y la sensación de estar siendo cazada se intensificó a tal punto que hizo que la barriga de Vivian se endureciera dolorosamente y el corazón se acelerara en su pecho. Obedeciendo al comando urgente de su hermana, Vivian desconectó el GPS del coche inmediatamente, sintiendo un escalofrío en la espalda solo de pensar en la posibilidad de que Alexandre pudiera rastrear el vehículo por la aplicación del fabricante, una tecnología que él tanto elogiaba. Abandonó la vía expresa concurrida y se sumergió en un laberinto de calles secundarias, estrechas, feas y mal iluminadas, caminos que ella ni siquiera recordaba que existieran en la ciudad, llenos de baches, grafitis y sombras. El SUV gris, que antes era silencioso y suave, ahora resonaba con el traqueteo de la suspensión y el ruido áspero de los neumáticos en el asfalto irregular. Cada semáforo rojo era una eternidad de exposición y pavor. El miedo era tan intenso y puro que se convirtió en un dolor físico agudo, concentrado en la espalda y en el vientre, forzándola a respirar en cortos y rápidos suspiros. La bebé estaba más tranquila ahora, extrañamente silenciosa, pero el silencio de la niña era tan opresor como el grito. Vivian sabía que Alexandre, en su estado de furia y humillación, haría cualquier cosa para encontrarla y restablecer el control sobre su narrativa pública y su vida íntima. Finalmente, después de 1 hora y media de conducción tensa por vías alternativas y oscuras, llegó a las afueras del aeropuerto internacional, sintiendo el olor fuerte y metálico a queroseno flotando en el aire frío de la noche que llegaba implacable. La puerta de embarque parecía un portal a otra dimensión, pero era también el lugar más peligroso para ella, pues Alexandre ciertamente monitorizaría las cámaras de seguridad y los movimientos sospechosos de grandes vehículos de lujo allí. Vivian detuvo el SUV gris en un estacionamiento remoto y mal iluminado, cerca del terminal de carga, donde la seguridad era notoriamente más relajada y había menos movimiento de coches carísimos. Antes de salir, sacó el celular antiguo del bolsillo y leyó el último mensaje de Marina. No entres por la terminal principal. Ve directo al mostrador de la compañía en el piso 2. Voy a enviar un contacto nuestro, un amigo, para esperarte en la puerta de 1900. El servicio, detrás del café, era una operación de fuga digna de las películas de espionaje que Alexandre tanto despreciaba. Y ella era la protagonista embarazada, sudada y aterrorizada que, por suerte, no necesitaba actuar para sentir el pavor. Salió del coche con la lentitud forzada, el peso de la barriga obligándola a andar con un bamboleo torpe, y siguió el camino de servicio indicado por su hermana. La terminal del aeropuerto estaba llena de gente apurada, maletas con ruedas ruidosas rodando en el suelo frío, y el ruido constante e irritante de altavoces llamando a vuelos retrasados.
Intentó mantener la mirada fija en el suelo, los documentos presionados contra el pecho, pero la sensación de estar siendo observada era un peso físico opresor, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Al pasar por un grupo de azafatas jóvenes y parlanchinas, una de ellas, una mujer alta con un moño perfectamente fijado y labios rojos marcados, paró de reír abruptamente y la encaró. No era una mirada de fan o de curiosidad, era una mirada de juicio y conocimiento íntimo, como si supiera exactamente quién era y de qué estaba huyendo. La azafata no dijo nada, solo apretó el celular en la mano con fuerza, y Vivian sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda, dándose cuenta de que el pavor de ser reconocida estaba allí, estampado en el rostro de una extraña con un uniforme impecable. Aceleró el paso torpe, ignorando el palpitar incómodo en 1900 el vientre, y subió las escaleras mecánicas laterales que llevaban al piso 2, el pavimento de los vuelos internacionales y las oficinas administrativas. El café de la instrucción de Marina era un establecimiento pequeño y mal iluminado, y la puerta de servicio que buscaba era una placa de metal sin pintar y completamente descaracterizada, escondida entre cajas apiladas de café y azúcar. El aire en ese rincón del aeropuerto olía a café quemado y aceite de fritura vieja, y el zumbido alto y constante de un extractor industrial era el único sonido que lograba amortiguar la confusión y sus pensamientos. Parado al lado de la puerta estaba Daniel. Era un hombre joven, tal vez de unos 30 y pocos años, con el cabello despeinado y vistiendo una sudadera vieja, arrugada y desaliñada, que parecía haber sido tirada en el coche minutos antes, una antítesis ambulante de la perfección plástica de Alexandre. Daniel la vio, miró rápidamente su enorme barriga y no demostró sorpresa ni curiosidad, solo una seriedad cansada y profesional. Era un amigo de la Universidad de Marina, acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas de familia. Hizo un gesto rápido con la cabeza, sin hablar, indicando que debía entrar inmediatamente. Daniel no perdió tiempo con formalidades innecesarias. Tomó el bolso pesado de Vivian, aliviándola del peso, y abrió la puerta de servicio con un empujón rápido y firme. «Él ya está llamando a gente que trabaja en la seguridad del aeropuerto, Vivian», susurró con una urgencia palpable, mientras la guiaba rápidamente por un pasillo estrecho y lleno de tuberías expuestas. «Su manager tiene contactos e influencia en todas partes, incluso aquí. Necesitamos sacarte de aquí de la terminal e ir directo a la puerta de embarque antes de que cierre». La mención del alcance de Alexandre, la forma en que su poder e influencia lograba extenderse incluso allí, en medio de aquella confusión, causó un nuevo escalofrío de horror y asco. Era como si el monstruo no necesitara estar físicamente presente para cazarla y reanudar su control. Daniel sostuvo su brazo ligeramente, un toque firme y profesional que transmitía seguridad y urgencia. Se estaban moviendo rápido, y el embarazo de 9 meses de Vivian era un obstáculo terrible contra el tiempo que se estaba acabando. El avión estaba a punto de cerrar el embarque, y la distancia hasta la puerta parecía, de repente, haberse cuadruplicado. Correr estaba totalmente fuera de cuestión para Vivian. Era más una marcha apresurada y torpe, donde Daniel caminaba con pasos largos adelante, y Vivian intentaba desesperadamente acompañar, el peso de la barriga tirando de ella hacia abajo de forma dolorosa e incómoda. El pasillo de servicio era un laberinto de puertas grises e idénticas, olía a desinfectante fuerte y a vinagre de limpieza, y las lámparas fluorescentes parpadeaban con un zumbido intermitente e irritante, aumentando la sensación de que estaban en un lugar prohibido, en los bastidores del aeropuerto. El dolor en la espalda de Vivian se intensificó, transformándose en punzadas rítmicas y bien definidas.
Eran contracciones de Braxton Hicks, causadas por el miedo y el estrés, pero el pavor las hacía reales y aterrorizantes. Un recordatorio físico de que el estrés podría desencadenar el parto prematuro en cualquier instante. Daniel, dándose cuenta de su desaceleración, paró y la miró con ojos llenos de preocupación, pero solo podía darle más urgencia. Un poco más, Vivian. La puerta está justo después de esa curva. Necesitamos ser rápidos antes de que su nombre llegue a los altavoces de seguridad y a las radios. Finalmente, emergieron del túnel estrecho de servicio, y la luz brillante y fría de la terminal casi los cegó con el contraste. La puerta 45 era un tumulto de personas impacientes y familias cansadas, esperando en el suelo. Daniel la empujó suavemente hacia la fila de embarque, sacando el billete electrónico del celular escondido y entregándoselo a ella. «Ve, muestra tus documentos y entra rápido», siseó con urgencia, manteniéndose ligeramente detrás de ella, como una sombra. El altavoz chirrió ruidosamente, anunciando la última y final llamada para el vuelo a la ciudad natal de Marina. Vivian entregó su DNI y el billete a la azafata del mostrador, una mujer joven con gafas de montura gruesa y expresión de quien estaba trabajando el tercer turno seguido, totalmente aburrida. El corazón de Vivian parecía un tambor latiendo descontroladamente en su pecho mientras la azafata escaneaba el billete. 1.000.000 de escenarios aterrorizantes pasó por la cabeza de Vivian. ¿Y si el sistema estuviera bloqueado por Alexandre? ¿Y si su nombre estuviera en alguna lista de seguridad activada por sus contactos? El bip de la máquina, confirmando su embarque, fue el sonido más dulce y liberador que jamás escuchó en toda su vida. El Finger, el túnel de embarque, olía a alfombra vieja, polvo y metal frío, y el sonido de sus pasos era amortiguado por el ruido del aire acondicionado forzado. Vivian sintió que las piernas le flaqueaban, con el alivio casi inmediato de estar fuera de la vista de la terminal. Se giró para dar una última mirada a Daniel, que estaba parado justo después del mostrador de la azafata, la figura despeinada y protectora pareciendo una sombra silenciosa en medio del movimiento. Él solo asintió levemente con la cabeza, una mirada que decía: «Está hecho. Ahora ve y no mires atrás». Sintió que le debía gratitud eterna a aquel extraño que la salvó de esa forma tan pragmática y urgente. Al entrar en la aeronave, el aire parecía más caliente y el ruido de los otros pasajeros acomodándose era un ruido extrañamente reconfortante y humano. Se arrastró por el pasillo estrecho y lleno de obstáculos hasta su asiento, el corazón aún latiendo descontroladamente al ritmo insano de la fuga. Al sentarse en la butaca de la ventana, tiró del cinturón de seguridad sobre su barriga de 9 meses, un gesto que parecía finalmente el primer acto de autoprotección genuina y real que realizaba en años. El momento más crucial y liberador vino segundos después de que Vivian se acomodara en el asiento, cuando la azafata hizo aquel movimiento final, firme y dramático, de cerrar la puerta principal de la aeronave con un clic seco y un hiss neumático. Aquel sonido no era solo el lacre del avión a punto de despegar, era el sonido del lacre, de su pasado, del matrimonio tóxico y de la vida de fachada que Alexandre había construido e impuesto. Por la ventana, las luces de la ciudad de São Paulo brillaban allá abajo, vastas y totalmente indiferentes al drama de terror que acababa de desarrollarse allí, pareciendo una galaxia distante. El comandante hizo su anuncio rutinario sobre la previsión del tiempo y la duración del vuelo, y el sonido mundano y pacífico de su voz trajo a Vivian de vuelta a la realidad, haciéndola respirar nuevamente. Tocó su barriga y sintió a la bebé moverse suavemente, un movimiento lento y tranquilizador.
La adrenalina comenzó a bajar, sustituida por un cansancio abrumador y un terror frío y contenido. Había huido del cuerpo de él, pero el horror del abuso verbal y psicológico estaba grabado para siempre en su memoria y en su piel. Con el avión acelerando en la pista, ganando velocidad para el vuelo, Vivian abrió el celular antiguo una última vez. El icono de la batería parpadeando en rojo, casi sin vida. Necesitaba un último vistazo, un certificado oficial de la extensión del daño colosal que Lucas, el reponedor valiente, había causado. El TikTok estaba en llamas y el hashtag Guru Plena Exposto estaba en la cima de las tendencias globales, aplastando cualquier otro asunto. Un portal de noticias financieras publicaba que dos de las mayores y más influyentes marcas de suplementos habían rescindido patrocinios que totalizaban millones de reales, citando comportamiento tóxico, abusivo y antiético de Alexandre. Leyó, choqueada, un comentario que decía: «Su cuerpo es saludable y perfecto, pero su alma está podrida y enferma». Apretó los labios, sintiendo un escalofrío de satisfacción sombría. La venganza, aunque no fue hecha por ella, era un plato servido fríamente a 30.000 pies de altitud, y la ironía era que su caída estaba garantizando su libertad y la del bebé. Apagó el aparato, cerrando los ojos mientras el avión despegaba con un ruido ensordecedor, dejando atrás el caos de su vida y la persona que casi la destruyó. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero, el silencio en la cabina era profundo y extraño, solo puntuado por el murmullo suave de los motores a reacción. Vivian sintió que su oído estallaba suavemente, un ruido que marcaba la separación física y definitiva del mundo de Alexandre y de su influencia. Permaneció despierta, mirando la oscuridad absoluta de la noche allá afuera, sintiendo una paz extraña y totalmente no merecida que jamás había sentido antes. Por primera vez en años de vida conyugal, comenzó a planear, no un post patrocinado o una dieta nueva, sino el divorcio. Visualizó el papeleo, la orden de restricción basada en la prueba innegable del vídeo, el horror registrado en alta definición. Sin embargo, incluso en la seguridad de la oscuridad y la distancia, lograba escuchar su susurro venenoso en su mente. «Eres una saboteadora pasiva, Vivian». El abuso psicológico había dejado un eco fantasma eterno. Pero, al tocar el vientre, el movimiento lento y confiado de la bebé era una promesa silenciosa de un futuro donde ella ya no sería la coprotagonista aterrorizada. Aquel día de horror, por más bizarro, se había transformado en su salvación. El aterrizaje fue suave, pero el impacto del tren de aterrizaje en el suelo hizo que el cuerpo ya exhausto de Vivian sintiera el peso de cada hora de tensión y pavor que había soportado a lo largo de aquel día insano. Desembarcó del avión la última, moviéndose con la lentitud de un caracol aplastado, sintiendo las piernas de gelatina y la respiración pesada. El aeropuerto del interior era pequeño, olía a café fresco y polvo de campos cercanos, y el silencio era tan opresor y extraño como el ruido constante y asfixiante de São Paulo. Marina estaba esperando justo en el área de desembarque, vistiendo jeans viejos y una chaqueta de cuero raída, pareciendo más práctica y real que nunca, sin maquillaje ni filtros. Al ver a Vivian, el rostro de Marina se contorsionó en una expresión compleja, primero en alivio puro y luego en una rabia fría y contenida. Se acercó rápidamente, ignorando las formalidades, y abrazó a su hermana con una fuerza que era casi dolorosa, pero que transmitía una seguridad inquebrantable. «Se acabó, Vivi. Estás segura ahora lejos de él», susurró al oído de su hermana, tomando el bolso de diseñador de su mano y tirándolo sobre su hombro sin ceremonia alguna. La casa de la tía Odete quedaba a 1 hora de distancia del aeropuerto,
al final de un camino de tierra oscura y lleno de curvas cerradas, que el coche de Marina apenas lograba enfrentar. Mientras conducían, Marina resumió la situación legal con objetividad de abogada. La orden de restricción ya estaba siendo preparada con urgencia, usando el vídeo del supermercado como prueba irrefutable de violencia y abuso. El refugio era exactamente lo opuesto al minimalismo frío y estéril de Alexandre. La casa de Odette era una construcción de madera colorida y torcida, que olía intensamente a incienso, aceite de citronela y tierra mojada. Tía Odette, una mujer pequeña, de unos 70 años, vistiendo un turbante naranja chillón y enormes gafas de ojo de gato con glitter, esperaba en el porche oscuro. No hizo preguntas innecesarias, solo miró profundamente el enorme vientre de Vivian, sonrió de una manera misteriosa y dijo con una voz ronca y acogedora: el bebé sabía que necesitaba salir del nido tóxico. El horror ya pasó, querida. Aquí él no te encuentra. La rareza y la simplicidad de aquel lugar eran la prueba de que Alexandre jamás pisaría allí. Tía Odette la llevó a un cuarto pequeño en el fondo de la casa, que estaba inundado con la luz amarillenta de una lámpara antigua y lleno de estatuas de cerámica con ojos extraños y expresivos que parecían observarlo todo. La cama estaba cubierta por un edredón de retazos pesados y coloridos que olía intensamente a lavanda seca, un aroma que inhibía la memoria del sándalo sofocante de Alexandre. Odette trajo a Vivian una taza humeante de un té de hierbas oscuras, con un sabor fuerte y terroso y un toque de canela, prometiendo que calmaría el susto del alma. Mientras Vivian tomaba el té, sintiendo el calor esparcirse por su cuerpo helado, Marina estaba en la puerta con el celular en la mano. El juez acaba de firmar la orden provisional, Vivi. La orden de restricción está de camino a la comisaría más cercana. No puede acercarse a ti o a la bebé a menos de 300 metros bajo ninguna hipótesis. Si intenta algo, es prisión inmediata. La palabra prisión flotaba en el aire del cuarto. Un sonido seco, pesado y definitivo que contrastaba drásticamente con la suavidad del té y el confort bizarro pero acogedor del cuarto simple. Y Vivian se durmió poco después, un sueño profundo y reparador que era más un coma que descanso, cayendo en un abismo de agotamiento físico y mental acumulado. Se despertó brevemente en medio de la noche, sin saber exactamente dónde estaba o qué día era, y el primer impulso condicionado fue buscar el celular, esperando el mensaje de cobro o la agenda abarrotada de Alexandre. En cambio, encontró solo el correo electrónico de Marina con el documento legal firmado adjunto. Tomó el celular antiguo y, con los dedos aún pesados de sueño y cansancio, entró en su lista de contactos. El nombre de Alexandre. Alexandre, vida plena. Todavía estaba allí, un recordatorio asqueroso de su sumisión pasada. Lo borró. Luego bloqueó sus perfiles en las redes sociales y en todas las aplicaciones que usaba, cerrando deliberadamente la puerta a cualquier resquicio de control de él. El silencio que siguió no era solo la paz del campo y de la noche, era la ausencia de su voz, de sus cobranzas y de sus reglas, y en ese momento Vivian supo que la libertad era solo eso, la ausencia total de aquel horror cotidiano. El sol de la mañana invadió el cuarto a través de las cortinas de ganchillo hechas a mano, y el primer sonido que Vivian escuchó no fue la alarma optimista de meditación de Alexandre, con aquella musiquita irritante de flauta, sino el canto insistente de un vienteveo, posado en la rama seca del árbol al lado de la ventana. El olor fuerte era a tierra mojada y café colado en tela, un aroma que la transportó a la infancia, algo que no sentía hacía años, desde que Alexandre asumió el control. Se levantó, sintiendo el peso de la barriga, pero sin la tensión constante y dolorosa en los hombros. Marina estaba en la cocina, leyendo el celular,
con una expresión de satisfacción contenida, lo que demostraba que el daño en la carrera de Alexandre era total y sin precedentes. Su cuenta de Instagram había sido suspendida por violación de política de conducta, y un artículo de un gran periódico citaba el vídeo como un estudio de caso sobre el lado podrido y sucio de la industria del wellness. Ya no era el gurú de la vida plena para el mundo, era solo el monstruo del supermercado. Para Vivian, aquel caos digital era el muro de protección legal y emocional que necesitaba para finalmente respirar en paz. Mientras Marina preparaba el café, Vivian fue a vaciar el bolso de diseñador que había traído del apartamento, sacando los ítems esenciales. Sacó la cartera, los documentos legales, el celular antiguo. En el fondo del bolso, arrugado y ligeramente húmedo, encontró el recibo fiscal del supermercado Terrapura, donde todo sucedió. La tinta del papel estaba borrada en una esquina por una pequeña mancha de color verde neón, probablemente una salpicadura del smoothie que Alexandre había dejado caer en el mármol blanco en su ataque de pánico. Aquel pedazo de papel, sucio y banal, era un artefacto bizarro de un día que parecía haber durado una década entera, un horror que ahora era pasado. Lo sostuvo por un momento, sintiendo un escalofrío en la piel. No era solo una prueba de compra, era la evidencia física de su humillación irónicamente, el marco cero de su libertad. Arrugó el recibo con fuerza y lo tiró a la papelera de la cocina. Aquel día de terror había terminado de forma definitiva. En las semanas siguientes de refugio en la casa de la tía Odette, el cuerpo de Vivian comenzó a relajarse de formas que ella ni siquiera sabía que eran posibles, como si la tensión hubiera sido parte de su biología por demasiado tiempo. El nudo constante que sentía en la mandíbula y en los hombros, resultado de años de tensión y de tragar gritos y abusos, finalmente se deshizo en un alivio lento y palpable. Tía Odette, con su sabiduría peculiar y simple, decía que el cuerpo guarda la memoria del dolor, pero el espíritu necesita limpiar la casa. El ambiente caótico, ruidoso y amoroso de la casa de madera era el antídoto perfecto para la esterilidad controladora y fría de su matrimonio minimalista. La bebé, que antes estaba agitada y se movía con furia, ahora se movía con una suavidad tranquilizadora, como si supiera que el estrés de la madre se había evaporado y estaba finalmente segura. Vivian pasaba horas en el porche, mirando el matorral seco y sintiendo el sol golpear su rostro, permitiéndose sentir emociones que no fueran miedo, sumisión o vergüenza. Por primera vez, estaba existiendo para sí misma, y no para el feed o para los ojos de juicio de Alexandre. El papeleo del divorcio avanzó rápidamente, impulsado por la prueba irrefutable y chocante del vídeo viral que estaba en todas partes. Marina logró congelar las cuentas conjuntas de Alexandre, que ya estaban menguando drásticamente debido a la avalancha de multas contractuales y patrocinios perdidos sin posibilidad de vuelta. La destrucción financiera de él era tan completa como la ruina de su reputación pública. Vivian casi envió un mensaje final a Alexandre, algo mordaz y articulado, exponiendo todo el horror y el asco que sentía. Llegó a digitar algunas líneas en el celular, describiendo el terror frío que él infligió en el supermercado, pero en el último segundo lo borró todo. Se dio cuenta de que cualquier palabra sería una forma de darle atención, una última y pequeña dosis de poder. La victoria de ella no estaba en la réplica, sino en el silencio total, en la ausencia. Aquel día, el día del supermercado y de la fuga, había sido su declaración de guerra silenciosa, y la vida en la casa de la tía Odette era su armisticio definitivo. Incluso con la seguridad absoluta de la orden de restricción legal y los kilómetros de distancia que la separaban de él, el día en el supermercado dejó una marca indeleble en la mente de Vivian,
una cicatriz psicológica que cargaría para siempre, un recordatorio constante de su fragilidad y su fuerza. A veces, el sonido de un ping de notificación viniendo del celular de Marina o el ruido estruendoso de loza cayendo en la cocina torpe de tía Odete la hacía saltar de susto, reviviendo, en fracción de segundos, el momento de la furia descontrolada de Alexandre. Su rostro, en la hora exacta en que la sonrisa forzada de influencer se rompió para revelar el odio puro, era su pesadilla más recurrente. Aquel gesto de labios finos y apretados y ojos vacíos y sombríos. Se preguntaba incesantemente cómo millones de personas pudieron ser engañadas durante años por aquella fachada tan frágil y artificial. Aquel único día, con sus cámaras de vigilancia y su exposición brutal, había sido el clímax de un horror psicológico silencioso, que ahora era, irónicamente, la fuente de su liberación y de su paz eterna. 2 semanas después de la llegada formal del divorcio firmado, la bebé de Vivian decidió, de repente, que era la hora de nacer. No fue un parto dramático y lleno de histeria, sino un evento sereno y acogedor, asistido por Marina y, sorprendentemente, por la tía Odete, que parecía saber todo sobre tés de hierbas y técnicas de respiración concentrada. El olor de la sala de parto, improvisada en el hospital local, era a alcohol y esperanza pura, una combinación bizarra. La niña nació saludable, con un peso excelente y una expresión seria y concentrada en su rostro minúsculo. Tenía el pelo oscuro y ojos que, desde el primer momento de vida, eran curiosos y llenos de vida, totalmente diferentes de los ojos fríos y calculadores de Alexandre, que nunca veía la realidad. Al sostener a su hija en los brazos por primera vez, Vivian sintió que el ciclo de horror de aquel día en el supermercado estaba finalmente roto para siempre. Aquel bebé era su prueba viva de que su vida ya no sería una narrativa controlada por filtros. Sería una historia real, libre de cualquier miedo y de cualquier influencia de su exmarido. Meses pasaron, y Marina, la abogada obstinada, mantuvo a Vivian actualizada sobre el desenlace bizarro y trágico de la carrera de Alexandre. Intentó un regreso, claro, publicando un vídeo de disculpas lloroso y falso, con iluminación dramática y una camiseta blanca de marca muy cara. Pero el público, que había visto la verdad cruda en el supermercado, no compró la actuación barata. Sus millones de seguidores se transformaron en una legión incesante de críticos y haters implacables. El manager lo abandonó en medio del caos y se vio obligado a vender el ático triplex y el Lexus blanco. Marina le contó a Vivian que la última noticia que tuvo era que estaba viviendo en una ciudad pequeña en el interior y lanzando un ebook patético sobre cómo superar la persecución pública y las mentiras. Pero sin patrocinio, el contenido era solo un lamento vacío e irrelevante. El monstruo había sido reducido a un blogger irrelevante, endeudado y solitario, y el horror finalmente había cesado por completo. Vivian, en sus momentos de reflexión profunda, siempre pensaba en Lucas, el reponedor de piercing discreto y uniforme holgado. Ella y Marina intentaron rastrearlo para enviar una recompensa o un agradecimiento formal por su valentía innata, pero había desaparecido completamente del TikTok y de todas las redes sociales. Su perfil había sido borrado poco después de la explosión del vídeo, como un justiciero que cumple su misión y desaparece. Lucas no buscó la fama, no quiso ser el héroe. Él solo documentó el horror y desapareció en el anonimato de la ciudad, convirtiéndose, para Vivian, en una especie de leyenda urbana silenciosa y poderosa. Para ella, la prueba más bizarra y liberadora de todo su calvario era la idea de que su salvación definitiva
vino de un completo extraño, que arriesgó su posición por un sentido de justicia fundamental, capturando la verdad desnuda y cruda en menos de 30 segundos, el acontecimiento más real que había presenciado en años. La vida en la casa de tía Odette, con su caos acogedor de hierbas, gatos y objetos antiguos empolvados, era la antítesis de todo lo que Alexandre representaba, y era allí donde Vivian florecía nuevamente. Dejó de teñirse el pelo del color exacto que a él le gustaba y dejó de lado la ropa de diseño ajustada, aceptando y abrazando el cuerpo posparto sin filtros ni vergüenza. Aquel único día de horror en el supermercado, con su vergüenza pública y su fuga desesperada y arriesgada, fue el catalizador que necesitaba para explotar la prisión de oro y cristal en la que vivía hacía años. Aprendió finalmente que el verdadero terror no estaba en las galletas que Alexandre llamaba tóxicas, sino en el control venenoso y asfixiante que él ejercía sobre cada una de 1900, sus elecciones y su identidad como mujer. Aquel enfrentamiento filmado no fue el fin de una relación, sino el nacimiento de una mujer libre e inquebrantable, asustada sí, pero finalmente viva. Vivian nunca más pisó un supermercado orgánico de lujo, y siempre sentía un escalofrío gélido al ver a alguien filmando con el celular en la calle, por más banal que fuera la situación. La experiencia que vivió, aunque haya sido bizarra e increíble para quien veía desde fuera, tenía una moral clara y aterradora. El verdadero horror doméstico vive en los susurros, en las manipulaciones diarias y en la fachada de perfección de quien necesita esconderse. Lo que la salvó de todo eso no fue un milagro divino, ni la fuerza que ella pensaba que no tenía, sino la fría y concreta evidencia de un ataque de furia capturada por un reponedor anónimo, que le dio el instrumento legal para liberarse para siempre. Vivian y su hija, seguras en el abrazo silencioso y protector del interior, eran la prueba viva de que la vida real, por más desordenada que fuera, era infinitamente mejor que la vida plena prometida por un monstruo. El miedo acabó. La historia tenía un fin. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.